vamos a definir ciertas estructuras a partir de las propiedades que tengan un conjunto con una operación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos A, un conjunto, y estrella, una operación, ¿sí? Es decir, que A es un conjunto de cualquier naturaleza, ¿sí? No vacío, vamos a ponerlo, ¿sí? Porque no va a tener sentido si no trabajar con un conjunto vacío. Y estrella es una operación. Es una ley de composición interna, sí o sí. O sea que toma dos elementos de A y lo devuelve en A, ¿sí? Entonces, si esta dupla de conjunto con una operación ley de composición interna, sí o sí, ley de composición interna, ¿sí? Tiene las siguientes propiedades. A ver, si estrella es asociativa, ¿sí? Esto de acá, esta dupla, cupla, se va a llamar un semigrupo. Si además de ser asociativa tiene elemento neutro, entonces, es decir, ley de composición interna asociativa y tiene neutro, ¿sí? Entonces ahí en este caso, ¿sí? Si cumple esto solo. Si cumple estas dos cosas se va a llamar un semigrupo con neutro. No es muy original el nombre, ¿sí? Pero si además de tener neutro, todos los elementos de A tienen simétrico, entonces si pasan ley de composición interna, asociativa, neutro y simétrico, si pasa todo eso, entonces esta cupla de acá se llama grupo, ¿sí? Esto es lo que nos va a interesar, ¿sí? Que cumpla estas cuatro cosas. Ley de composición interna, asociativa, neutro y cada elemento tenga su simétrico. ¿Está bien? Si además, esto es una especie de plus, ¿sí? Esta operación es conmutativa, entonces esta dupla A estrella se va a llamar grupo abeliano, ¿sí? O también, nombre no muy original, o grupo conmutativo. Esto es una definición, es decir que solamente le estamos poniendo un nombre, ¿sí? a una dupla, cupla, que es conjunto con operación, ¿sí? Esto se llama una estructura, ¿sí? Una estructura algebraica es un conjunto dotado con una ley en este caso de composición interna, y ciertas propiedades, ¿sí? Es una forma de clasificar de alguna manera algunas operaciones en ciertos conjuntos, ¿sí? Después, más adelante, cuando avancemos en el estudio de la teoría de grupos, vamos a ver que clasificar de esta forma ayuda a lo siguiente. Si yo encuentro una propiedad que se cumple en un grupo, ¿sí? Por ejemplo, hay una propiedad en todos los grupos que me dice que todas las ecuaciones que se definen en un grupo tienen solución. Entonces, cualquier grupo va a cumplir con eso. Entonces, si yo después trabajo específicamente en el grupo de los enteros con la suma, ¿sí? Todas las ecuaciones de los enteros con la suma van a tener solución, ¿sí? Y así con las demás propiedades de grupos que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Pero en definitiva, ¿qué es un grupo? Un grupo es una estructura algebraica que tiene un conjunto dotado con una operación que es ley de composición interna y además tiene las propiedades de ser la operación asociativa, el conjunto tiene neutro y todos los elementos del conjunto tienen simétrico dentro de ese conjunto, ¿sí? Eso es lo que es un grupo. Vamos a poner algunos ejemplos de cosas que sean grupo y cosas que no sean grupo para que podamos acostumbrarnos a este trabajo. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, los naturales con la suma. Los naturales con la suma, ¿sí? Tendría que ver si esto es un grupo o no.
¿Sí? Entonces, ley de composición interna es asociativa, la suma en naturales, la suma en cualquier lado es asociativa, así que es neutro. Acá ya tenemos un problema, ¿sí? Porque el elemento neutro de la suma, nosotros sabemos que es el 0 y el 0 no pertenece a los números naturales, ¿sí? Ahora uno me dice, bueno, pero entonces agreguémosle el neutro. Bueno, le agregamos el neutro, naturales con el 0, supongamos. Entonces va a ser ley de composición interna, ¿sí? Va a ser asociativa, va a tener neutro, ¿sí? Porque el 0 pertenece acá. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quiera buscar el simétrico de algo, no voy a poder porque 2 más, por ejemplo, 2 más quién me va a dar 0. Y me tengo que salir del conjunto y esto ya no pertenece a los naturales, ¿sí? Lo que sí podríamos decir a partir de lo que acabamos de decir, ¿sí? Es que los enteros con la suma sí es un grupo, ¿sí? Ya que fijémonos que es ley de composición interna, es asociativa, tiene elemento neutro, el elemento neutro es el 0, que pertenece al conjunto de los enteros, y cada elemento tiene su simétrico, ¿sí? ¿Cuál es el simétrico, por ejemplo, de A? Y bueno, el opuesto, menos A, ¿sí? Así que es ley de composición interna, es asociativa, hay neutro, y todo elemento tiene su simétrico, ¿sí? Por lo tanto, acá estamos en presencia de el primer grupo, ¿sí? Los enteros con el por, ¿será grupo? Los enteros con la multiplicación, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que la multiplicación de dos enteros me va a dar un entero, así que es ley de composición interna. El producto habitual es asociativo, eso lo sabemos porque el producto es asociativo en efecto, ¿sí? Neutro, ¿cuál es el neutro? ¿Cuál es el neutro de la multiplicación de los enteros? El 1, ¿sí? El 1 pertenece a los enteros, ¿sí? Ya que si yo hago 1 por 8 me da 8, ¿sí? No tiene ningún efecto el 1. Simétrico, ¿no? Y acá ya estamos en un problema, ¿sí? ¿Por qué? A ver, fíjense, el 1 tiene simétrico, porque 1 por 1, por ejemplo, me da 1. El menos 1 también tiene su simétrico, porque menos 1 por menos 1 me da 1. Pero ya si voy, por ejemplo, al 2, 2 por quién me da 1. Y ya me tengo que salir del conjunto. Entonces acá hay un ejemplito en donde, por ejemplo, el 1 tiene simétrico, el menos 1 tiene simétrico, pero el 2 no. O sea que esta cupla no puede ser grupo, porque para que sea grupo, todos los elementos deben tener su simétrico, ¿sí? Así que, por ejemplo, en estos 4 ejemplos que tenemos acá, el único que es grupo es los enteros con la suma. ¿Mm? Bien, vamos a mirar algunos ejemplos más en el próximo pizarrón. Bueno, vamos a tomar un ejemplo un poco más raro, más inusual, ¿sí? O por lo menos que no sea tan común como los elementos que estamos trabajando, o con los conjuntos que estamos trabajando. ¿Sí? Vamos a tomar un conjunto cualquiera A de 3 elementos, que los voy a llamar ABC, y la operación estrella, ¿sí? De A por A en A, la vamos a definir mediante una tablita, ¿sí? Esto ya lo hemos hecho en algún ejemplo cuando hicimos el MCD, por ejemplo, ¿no? Pero ahora es más general porque no tengo ni idea, ¿sí? De cómo operar, solamente la ley de composición interna me la va a dar la tabla, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos esta tabla, ¿sí? En donde lo que me está diciendo esto es los resultados de las diferentes operaciones. O sea, por ejemplo, B con B me da B, B con C me da C, ¿sí? Recuerden que este es vamos a fijar que este es el primero y este sea el segundo, ¿sí? Porque habría que ver si es conmutativo esto, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a analizar si A con la operación estrella eso no es un grupo, ¿está bien? Entonces, para empezar, tiene que ser asociativa, ¿sí? La asociatividad es un tema probarla cuando yo tengo una tabla, porque no es tan sencillo de ver, ¿sí? Entonces, lo que yo propongo, porque habría que estudiar, digamos, todas las combinaciones posibles, y son unas cuantas, porque tenemos 3 letras, ¿sí? Entonces serían en este caso 27 operaciones,
si llegara a ser conmutativa son un poco menos, ¿sí? Entonces vamos a dejar la asociativa para luego, ¿sí? Vamos a mirar si esta operación es conmutativa, ¿sí? Para saber si el grupo es abeliano, y esto nos va a ayudar, aunque no necesitemos saber si es conmutativa para que sea grupo, nos va a ayudar para el tema del neutro y demás, ¿sí? Para ver si es conmutativa, nosotros tendríamos que ver, a ver, que A estrella B debería dar lo mismo que B estrella A. A estrella C debería dar lo mismo que C estrella A. Y B estrella C debería dar lo mismo que C estrella B. Y no tengo otras opciones porque si fueran iguales, A con A es obvio que va a dar lo mismo que A con A. ¿Sí? Bueno, no cambia nada. Ahora, A con B da lo mismo que B con A. Eso es cierto. A con C da lo mismo que C con A. Eso también es cierto. Y B con C da lo mismo que C con B. Eso es cierto. Así que de acá vamos a deducir que estrella es una operación conmutativa, así definida. Quiero que vean, no sé si se habrán dado cuenta cuando fuimos mirando en la tabla, es que si esta tabla está bien hecha y la operación es conmutativa, hay una cierta simetría, ¿sí? En este sentido, ¿no? Porque fíjense, acá tengo B con A y acá tengo A con B. O sea que los elementos que están como en espejo de esta diagonal, para que la operación sea conmutativa, ¿sí? Tendrían que ser iguales. Y en efecto esto pasa, ¿sí? Si esto lo pensamos como una matriz, es como una especie de matriz simétrica, ¿sí? Ciertamente tiene algo que ver con eso, ¿sí? Bien, esto para que se den cuenta, hay una manera de, mirando la tabla, ¿sí? Ver si una operación es conmutativa, si se cumple ese espejito que hay con respecto a esta diagonal que acabo de trazar. Bien, voy a borrar entonces esto para que no quede muy enchastrada la cosa, ¿sí? Y podamos seguir con el resto del análisis de esta operación. Muy bien, pero seguimos debiendo la asociatividad. Lo que tendríamos que mirar ahora es si hay elemento neutro, ¿sí? Entonces recordemos que E es un elemento neutro, lo que quiere decir es que A operado con E tiene que dar lo mismo que E operado con A, que tiene que dar lo mismo que A. O sea que no tiene que causar ningún efecto el neutro, ¿sí? Ahora, como sabemos que la operación es conmutativa, alcanza con mostrar que A operado con E da A, ¿sí? Obviamente para todos los elementos de A en A, ¿sí? Porque da lo mismo A con E y E con A, ya que la operación es conmutativa. Bueno, ahora cuando tenemos este tipo de cosas en donde tenemos poquitos elementos, o aunque fueran muchos, la cuestión es una cantidad finita de elementos, lo único que tendríamos que hacer es tratar de buscar aquel elemento que parece no tener ningún efecto sobre los demás, ¿no? Entonces, hay que mirar la tabla con atención, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, A sí parece tener efecto sobre los demás, ¿no? Porque no ciertamente modifica. Cuando yo opero A con A, no me da A, me da C, ¿sí? O sea que A no puede ser mi elemento neutro. Ahora miren lo que pasa con B. A, B, C. O sea, B con A me da A, B con B me da B y B con C me da C. Es decir, que B no causa ningún efecto, ¿sí? Sobre los elementos. B operado con A me da A, B operado con B me da B y B operado con C me da C. Y al revés pasa lo mismo si miramos así, ¿sí? Es decir que acá, ¿sí? Cuando nosotros vimos que se repitió, digamos, los mismos elementos que puse yo acá, quiere decir que este B no causa ningún efecto. El neutro justamente está acá, ¿sí? Es B. Bien, así que elemento neutro tiene. Voy a sacar esto, pero lo que sí voy a hacer es marcarlo en la tabla con un color al elemento neutro, ¿sí? Pero ya sabemos que elemento neutro tiene, ¿sí? Tiene, es B el elemento neutro, ¿sí? Muy bien, entonces la operación es conmutativa, tiene elemento neutro y lo que me estaría faltando es ver si tiene elemento simétrico, ¿sí? Para cada elemento del conjunto A, ¿sí? O sea que para todo, voy a poner X para que no se confunda con esta A, ¿sí? Para todo X en A, ¿sí? Debe existir
existir X' en A, ¿no? Tal que X operado con X' me dé el neutro. Si traducimos X operado con X', me tiene que dar en este caso B, que es el neutro que yo había hallado, ¿sí? Entonces, a ver, tendríamos que ver, ¿cuál es el simétrico de A? El simétrico de A es C, porque si yo hago A operado con C me da B. ¿Cuál es el simétrico de B, del neutro? El simétrico de B es por suerte el mismo B, ¿sí? Y el simétrico de C es A, ¿sí? ¿Esto por qué? Esto porque si yo hago A operado con C me da B, que es el neutro, ¿sí? Lo mismo para B. B operado con B me da B. Y lo que me falta es decir esto, ¿no? Que C operado con A, ¿sí? Me da B. Es decir que todos los elementos tienen un simétrico. Lo único que me está faltando probar es la ley asociativa, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto de la ley asociativa una vez, ¿sí? Como para que veamos que en efecto ocurre, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las opciones que tenemos, ¿sí? Para que veamos si efectivamente esta ley que tenemos acá es un grupo o no. Bueno, esto lo vamos a hacer en el próximo pizarrón, ¿sí? Pero es importante que nos acordemos de esta tabla porque la vamos a necesitar. Bien, lamentablemente para ver la asociatividad a partir de una tabla, ¿sí? Lo vamos a hacer solamente esta vez y luego vamos a suponer que hay asociatividad o vamos a ver si ya la tabla viene con la asociatividad. Tenemos que mirar todas las combinaciones de ir agrupando A, B, C o A, C, B o A, B y demás, ¿sí? Que son 27 en este caso porque tengo 3 letras y 3 espacios para cubrir y puede haber repeticiones. Entonces vamos a anotar la lista de las 27 combinaciones y ver una por una a ver si hay asociatividad o no, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con las que tienen A, que son 3. A, ¿sí? AAB, AAC, luego tenemos ABA, ABB, ABC, luego tenemos, seguimos por acá, ACA, ACB, ACC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá son todas las que empiezan con A, ¿sí? Antes de seguir escribiendo, les muestro lo que vamos a hacer, ¿sí? La idea sería tratar de verificar, aunque sea mentalmente, si da lo mismo operar en este orden, o sea, A con A primero y después el resultado con A, o bien en este orden, A con A primero y luego el resultado con A, ¿sí? Y esto lo vamos a ir haciendo mirando la tabla, ¿sí? Si nosotros hacemos primero A con A, nos da C, y luego C con A nos da B. Ahora hagamos A con A acá, que nos da C, y entonces nos quedaría A con C. A con C también nos da B, o sea que esta va bien, ¿sí? No sé si fui muy rápido, los voy a volver a hacer más despacito acá, pero como tenemos que hacerlo 27 veces, va a llevar su tiempo, ¿sí? Acá en este caso sería A con A me da C, ¿sí? Y ahora tendría que hacer C con B. C con B me da C, ¿sí? O sea que si hago la operación así, me da el resultado final C. Ahora vamos a hacer la operación así. Entonces tengo que hacer primero A con B. A con B me da A, y entonces me queda A con A. Y A con A me da C. Y antes también me había dado C. Es decir que acá también se cumple la asociativa. ¿Está bien? Todas estas, como A con A me va a dar C, tendría que hacer C con C, me da A. Y ahora si agrupo así, tendríamos A con C que me da B y A estrella B. A estrella B también me da A. Así que venimos bien. Voy a anotarme acá el resultado final como para no confundirme, ¿no? Ahora tendríamos AB. A con B me da A. Entonces me queda A con A que me da C. Ahora vamos a hacer B con A. B con A me da A y entonces A con A me da C. Perfecto. A con B. A con B me da A y A con B de nuevo me da A. ¿Sí? Y ahora tendríamos que hacer así. B con B. B con B me da B y A con B me da A. Así que también se cumple. Ahora tenemos A con B. A con B me da A. Entonces me queda A con C. Y A con C me da B.
Y ahora tendríamos que hacer al revés, B con C. B con C me da C, y entonces me queda A con C, que también me da B. ¿Sí? O sea que en ambos casos me dio B. Ahora tenemos A con C con A. Entonces si yo hago A con C primero, me da B. B con A, me da A. Ahora si yo hago C con A me da B. Y entonces me va a dar A con B. A con B me da A también. Perfecto. Ahora hacemos A con C. ¿Sí? A con C me da B. B con B me da B, porque es el neutro B. Y ahora tendríamos que hacer C con B, que me da C, porque B es el neutro. Y entonces me quedaría A con C, que me da B. Perfecto. A con C tendríamos que hacer primero A con C, que me da B. Y esto entonces me va a dar C. ¿Sí? Y ahora C con C me da A, y A con A me da C. Así que queda totalmente verificado para todas las opciones que empiezan con A. Esto mismo lo tenemos que hacer con todas las demás, ¿sí? Entonces voy a escribirlas todas, ¿sí? B a A, B a B, y tendríamos B a C, B, B a, B, 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 C, B, C A, sigo acá, B, C, B, B, C, C, ahí tendríamos todas las de B. C a, C a B, C a C, C B A, C B B y C B C, y luego C C A, C C B, C C C. Y tenemos que verificar todas estas operaciones a ver si son o no asociativas. B es el neutro, ¿sí? Así que B con A me da A, ¿sí? Y A con A me da C. Ahora A con A me da C, y como B es el neutro, no pasa nada, ¿sí? B con A nuevamente me da A, ¿sí? Entonces A con B me da A, ¿sí? Y ahora nuevamente A con B me da A, y el neutro no pasa nada, ¿sí? Acá pasa lo mismo, ¿sí? B con A me va a dar A, y A con C me da B, porque son los inversos. A con C me da B, así que acá tampoco pasa lo mismo. Pasa nada, digo. B con B me va a dar B siempre, ¿sí? Entonces, en estas tres, ¿sí? Lo que ocurre es que todo esto me va a dar siempre B. Y ahora cuando yo opere acá, B con A me va a dar A. Y A con B, por ser B el neutro, me va a dar A. ¿Sí? O sea que este me va a dar A, este me va a dar B y este me va a dar C en ambos casos, ¿sí? Esto no es sencillito de ver, ¿sí? En este caso, ¿sí? BCA, si yo opero primero así, me va a dar C por A, porque B es el neutro. C por A me da B. Y si yo hago C por A, me da B, y con el neutro no pasa nada, ¿sí? B con C me va a dar C porque B es el neutro, ¿sí? Acá pasa lo mismo, ¿sí? C con B me va a dar C porque es el neutro, así que acá tampoco pasa ningún problema. Y BCC tendríamos que verificar. Como B con C me da C, ¿sí? Y C con C me da A, ¿sí? B con C me da C, y C con C me da A, y después C con C me da A, o sea que va a dar lo mismo, ¿sí? A lo que voy es que si yo hago esto así, esto me va a dar C, entonces la cuenta me va a quedar C con C, ¿sí? Ahora, si yo hago así, esto me va a dar el resultado de C con C porque B es neutro, así que también se cumple en este caso, ¿sí? Y el que hay que mirar un poquitito más es el de C, porque este fue fácil porque B era neutro, ¿sí? Bien, C con A me da B, entonces me quedaría B con A, el resultado, ¿sí? Y B con A me da A. A con A me da C, ¿sí? Y entonces me quedaría C con C, y C con C me da A, así que este también cumple. C con A es B, y B con B me da B porque es el neutro. A con B me da A, y entonces me quedaría C con A, que me da B, que es el neutro. Bien, C con A nuevamente me da B, con C me va a dar B, me va a dar C, perdón, porque B es el neutro. A con C me da B, ¿sí? Y bueno, C con B, como B es el neutro, me da. Bien, fíjense esta de acá. Esta de acá, las tres primeras, cuando yo hago así, todas estas me van a dar C. Entonces esto me va a dar C con A. Y este, si yo lo hago en el otro orden, o sea acá,
¿no? También me va a dar A, o sea que también me va a dar C con A. Acá pasa lo mismo, me va a quedar C con B o C con B. O sea que estas tres se van a cumplir las tres por la aparición esta del neutro acá, ¿sí? Bien, y ahora tendríamos que hacer C con C, que me da A, y A con A me da C. C con A, en el otro orden. C con A me da B, y C con el neutro me va a dar C. C con C me da A con B me da A. Si yo hago C con C me da C. C con B, perdón, me da C, porque B es el neutro, y C con C me da A. Y lo último, ¿sí? C con C me da A, y A con C me da B. Y si lo hago en el otro orden, también va a pasar lo mismo, ¿no? C con C me da A, sí, porque es conmutativa la operación, ¿sí? Así que, en definitiva, hemos probado las 27 combinaciones, agrupándolos de una o de otra manera, dedujimos que esta operación es asociativa. Con lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Esta operación es asociativa, ¿sí? Es conmutativa, tiene elemento neutro, todos los elementos tienen su simétrico y es ley de composición interna. Por lo tanto, esta dupla es un grupo abeliano. Bien, bueno, la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos más de algunas cosas que son grupo y demás.